Hola, buenas tardes. Otra vez mi nombre es Roxana, estamos aquí con la abogada Kate y acompañándonos también está Winnie. Diles hola. Hoy vamos a hablar sobre los rumores o las noticias que han estado surgiendo sobre las personas que han sido detenidas en sus entrevistas de inmigración. Entonces, sabemos que esto ha creado un pánico en la comunidad y queremos una clarificación de qué es lo que está pasando y por qué las personas están siendo detenidas en sus entrevistas. Realmente no hay un cambio. Lo que está pasando es que hay unos abogados que están, pues, tratando de hacer una como petición familiar para una pareja cuando el inmigrante ya tiene una orden de deportación. Porque la manera de hacer ese tipo de caso sería la I-130, la petición familiar, y luego hay que pedir un perdón para presencia sin permiso o para la deportación, si la persona la tenía. Y luego la persona puede salir y ir al consulado afuera del país. Y siempre ese proceso ha sido riesgoso, pero ahora no es buena idea y ningún abogado debe aconsejar a sus clientes que lo deben hacer ese proceso. Entonces, no es como los que están aplicando para la I-130 y nadie tiene una deportación, están en riesgo. Entonces, si es una pareja y digamos que el esposo es ciudadano y la esposa entró sin visa y quiere hacer el proceso consular, el primer paso sería entregar la solicitud de la I-130 para probar que el matrimonio es de buena fe. A veces ese tipo de caso requiere una entrevista. Normalmente no, pero a veces sí. Si la esposa no tiene una deportación, no hay un riesgo para ella. Pero si ella ha sido deportada por un juez, en ausencia o no, si ella fue a la audiencia y el juez ordenó su deportación, o si ella tenía una audiencia y no se presentó y el juez ordenó la deportación, ella no debiera una entrevista con inmigración porque lleva una orden de deportación y la van a arrestar. Unos abogados están diciendo que lo que podemos hacer es entregar la I-130 y solo el esposo va a la entrevista. En mi opinión, eso no sería buena idea. Cuando alguien lleva una deportación, tiene que tener mucho cuidado empezando un trámite con inmigración. Y sería mejor abrir la deportación con la corte y luego seguir adelante con el caso de inmigración. Entonces, no deben tener miedo para ustedes que tienen miedo de empezar un caso y nadie tiene una orden de deportación, no hay problema. Si alguien en la familia tiene una orden de deportación, deben hablar con un abogado con quien tienen confianza o con una organización que ofrece servicios legales sin cobrar, sin lucro, que tiene una, ¿cómo se dice? Una buena reputación. Sí. Entonces, para clarificar, personas que han tenido orden de deportación anteriormente deben de tener cuidado si están en un proceso, porque esas son las personas que corren más riesgo. Sí, claro. Haciendo. Y los que no tienen una orden de deportación no tienen que tener miedo empezando un caso de inmigración. Todo está bien. Cualquier pregunta que tengan sobre casos que quieren empezar, favor de hacer su comentario o llamar a nuestra oficina al 512-599-8500. Y si tienen una orden de deportación anteriormente y quieren comenzar un caso, nosotros aquí les podemos aconsejar, ¿verdad? Que es lo mejor para usted. Sí. Ahora también tenemos unos tips que la abogada ha dado anteriormente para la comunidad inmigrante. Entonces yo sé que el primero es que si bien estás en contacto con un oficial, tienes el derecho de mantener silencio, ¿verdad? Sí, y eso es muy importante después de pasar la ley SB4, que sí existe, hay como está peleando en corte la ley, pero ahora en la parte que dice
que una policía puede preguntar a una persona sobre su estatus migratorio? Sí existe ahora. Pero no es necesario contestar una pregunta. Si una policía tiene una pregunta sobre su estatus, no hay que contestar la pregunta. La ley no dice que tiene que contestar. Y en mi opinión, todos deben negar esta pregunta y decir que no voy a contestar. Los ciudadanos americanos, los residentes permanentes, los que tienen estatus legal y los que no tienen estatus legal, porque nadie debe tener que contestar esa información. Y si todos nieguen la pregunta, pues sería mejor. Sí. ¿Y qué son? Yo sé que hay dos cosas que debes de dar a un oficial, es tu nombre y... Eso es si alguien es arrestado. La información que tiene que dar a una policía es su nombre, su dirección y su fecha de nacimiento. Es todo. No más. Qué bueno. Y dice que ningún policía o agente tiene el derecho de pararte sin una razón razonable. Sí, una duda razonable, Sí. reasonable doubt. Eso es que la policía solo puede detener a una persona con una razón. Entonces, si una policía ha parado a una persona y no hay una razón por parar la persona, y digamos que la policía dice, usted no es arrestado, no es detenido, pero yo he llamado a inmigración y vamos a esperar los agentes de inmigración. Eso no es como, ¿cómo se dice? It's not allowed. Es permitido. No es permitido. Sí. Ok. La siguiente es de que si eres detenido, no hay que firmar ningún documento sin un abogado presente. Eso es muy importante porque después de un arresto, si alguien hace las huellas, va a tener un ICE hold. Estaba feliz cuando empezamos. Lo siento. Pero voy a ver si quiere sentarse en el piso. ¿Qué estaba diciendo? Que va a hacer las huellas después de una detención. La persona va a luego ser trasladada a las manos de inmigración y los agentes de inmigración dicen, si usted no firme esos papeles, usted va a ser detenido meses, o tratan de empujar a la persona en firmar una deportación. Poner miedo. Sí, y no debe firmar nada cuando está detenido por inmigración sin haber revisado los documentos con un abogado, porque todos tienen derecho de defenderse y la mayoría de ustedes que están escuchando este video que tienen miedo, tienen una defensa en corte. Lo más popular o común es cancellation of removal para los que tienen 10 años en los estados, tienen buen carácter moral, o hijos nacidos aquí que sufrirían daño extremo si sus papás son deportados. Ustedes van a poder pelear sus casos, pedir un permiso de trabajo, pedir una salida bajo fianza. Entonces, nadie debe aceptar una deportación sin revisar su situación primero con un abogado. Claro que sí. Y también el lugar más seguro para estar sin riesgo de ser deportado, sabemos que es tu casa, y el menos seguro es manejando. Sí. Sé que no es posible obtener una licencia para manejar sin papeles y es una ciudad muy grande, hay que manejar para recoger los niños, para ir al trabajo, pero es muy importante saber que una persona sin papeles es más seguro en la casa, menos seguro en el coche manejando, porque la mayoría de arrestos son después de ¿cómo se dice? Un traffic stop. Una parada de tráfico. Parada de tráfico. Sí. Y sabemos que las personas que no tienen licencia, pues es importante que tengan su registración y todo lo de su coche al tanto, ¿verdad? Sí, porque no debe ser parado porque su sticker está vencido o está manejando como más de límite o algo que es fácil no hacer. De evitar. Ajá, sí. Y asegurarse que sus niños vayan a la escuela. Creo que hay leyes que hay en cada estado que si no mandas a tus niños a la escuela
te puedes meter en problemas. Sí, eso fue después de las redadas del año pasado, en febrero. Era mucho miedo en la comunidad y padres que no traían sus niños a la escuela. Es muy importante traer los niños a la escuela y también saber que las escuelas son un safe zone. Entonces son un lugar en donde ICE no viene para arrestar padres. Si tienen una orden para arrestar un niño, sí pueden, pero no van a entrar en una escuela para recoger o arrestar los padres. Entonces, realmente los niños están seguros en las escuelas. Sí. Sabemos ahorita que la gente no puede viajar a través de los checkpoints. Los más cercanos a nosotros son los de Salitas y Falfurrias. Entonces es importante no viajar y cruzar esos checkpoints. Sí. Tenemos la frontera, el puente, y 90 millas adentro de los estados hay una retén. En donde tiene que cruzar y decir si es ciudadano o residente y mostrar su identificación. Entonces, yo he conocido a muchos inmigrantes que no tenían papeles y no sabían que eran los retenes y se fueron a como South Padre o McAllen para visitar y no podían cruzar o trataron de cruzar y fueron arrestados. Entonces, es muy importante saber que tenemos esos retenes en Texas. También es importante saber que los inmigrantes no pueden ser discriminados basado en su etnicidad, raza o origen nacional. Esto es una protección bajo la Constitución, ¿verdad? Sí, hay muchos abogados y organizaciones que están tratando de ayudar a la gente que ha sido perseguido por su raza, por la policía. Entonces, si piensa que ha sido parado o detenido por la policía solo basado en como the color of your skin, el color de su piel. Pueden avisar a nuestra oficina. No tomamos ese tipo de caso, es un civil rights, pero podemos ponerle en contacto con las organizaciones que están peleando esa situación. Sí, y es importante consultar con un abogado o una organización no lucrativa por si tienen cualquier pregunta de inmigración y no hacer preguntas a notarios, ¿verdad? Sí. No, un notario no es un abogado. No es un abogado. Sé que en los otros países un notario es un tipo de abogado, tiene experiencia, entrenamiento. Aquí en los Estados Unidos para ser un notario solo hay que mandar una solicitud por correo y pagar como unos $75 y recibir un sello. Y no quiere decir que la persona ha recibido ninguna como educación sobre la ley de inmigración, pero hay estafas de notarios que dicen, pues yo soy notario, puedo ayudar a la gente, cobro $3,000 para una ciudadanía y puedo llenar las formas, pero ellos no saben los riesgos y no es seguro obtener consejos o avisos de notarios en los Estados Unidos. Okay. Y la última es que sabemos que es importante que la gente se identifique cuando están manejando cualquier cosa, pero a veces no es seguro cargar documentos que enseñen de dónde eres o cualquier cosa que puedan identificar que eres inmigrante, ¿verdad? Sí, hemos recibido muchas preguntas sobre ese tema. ¿Qué documentos debo llevar conmigo? Porque si está manejando sin licencia y está parado, ¿cómo va a poder probar su identidad? En mi opinión, una licencia vencida es un buen tipo de identificación porque es del estado de Texas, no es una prueba de que usted es de otro país, porque lo que pasa es que si el arresto fue sin duda razonable, en corte de inmigración los abogados tenemos un argumento que esa parada fue ilegal y vamos a tratar de terminar la deportación solo por esa razón. Pero si en como un punto durante el proceso el inmigrante ha dado un documento que prueba que no es de ese país, ahí es como la prueba que inmigración necesita. Por eso, en mi opinión, es mejor solo viajar o manejar con licencia vencida o documentos como
identificación de escuela o algo de los Estados Unidos. Si quiere manejar con su matrícula consular, por ejemplo, si es buena prueba de su identificación, pero va a ser la prueba que ellos necesitan para empezar un trámite de deportación. Entonces, pero la policía quiere asegurar o averiguar la identidad de la persona que han parado, entonces sí es importante poder probar su identidad a la policía, pero si hay una manera de probar quién es sin un documento que dice que ella es de México, es mejor. Pero es una decisión que cada persona tiene que tomar, es una decisión personal. Claro que sí. Esto es todo por hoy. No sé si tiene algo que agregar. No. Cualquier pregunta pueden ponerlos en los comentarios. Nosotros lo estamos revisando durante el día. O pueden llamar a nuestra oficina, hablarían conmigo, Roxana. Y nuestro número es 512-599-8500. Muchas gracias y nos vemos la otra semana. Les adiós. Adiós.